Los medios de comunicación son una fuente clave de información para la sociedad y por lo tanto tienen un impacto significativo en la formación de opiniones y la toma de decisiones. Sin embargo, tanto los medios de comunicación convencionales como digitales están sujetos a intereses propios, ya sea de sus propietarios o accionistas, y es por ello que pueden influir en la forma en que se presenta la información al público. Los medios de comunicación convencionales, como los periódicos y los canales de televisión, a menudo están controlados por grandes corporaciones que cotizan en bolsa de valores y tienen intereses financieros y políticos. Estos intereses pueden influir en la forma en que presenta la información, haciendo que se vea de una manera favorable para sus intereses. Por otro lado, los medios digitales como las redes sociales y las plataformas de noticias en línea también están influenciados por intereses de sus propietarios y accionistas. Por ejemplo, las redes sociales dependen de la publicidad para su rentabilidad, lo que puede influir en la forma en que presenta la noticia para atraer la atención de anunciantes. Además, las noticias en línea a menudo están controladas por un pequeño número de compañías tecnológicas, las cuales cotizan en bolsa de valores y tienen un impacto significativo en la manera en que publican información. En ambos casos, los medios de comunicación tienen la capacidad de generar información acorde a los intereses de sus propietarios, de sus accionistas. Pueden elegir no cubrir ciertos eventos o no hablar de ciertos temas, incluso presentarlos de una manera que favorezca sus intereses. Es importante ser conscientes de que los medios de comunicación, tanto convencionales como digitales, están influenciados por intereses de quien los maneja y que pueden influir en el material que se presenta o se omite al público en general. La información es un recurso valioso, pero su verdadero poder radica en su capacidad para transformar. Peter Sainz, doctor en Sistema de Pensamientos, la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores y el Ministerio de Cultura y Educación Cristiana les da la más cordial bienvenida esta noche al panel de análisis sobre la manipulación mediática. Un ejemplo tangible sobre la manipulación mediática masiva sucedió hace algunos años. Un editor de video de Florida encontró cómo se repetía el mismo discurso anclado una y otra vez en cada caso, en todos los noticieros de una de las cadenas informativas más poderosas de los Estados Unidos, la cual tiene presencia en más de 173 televisoras locales a lo largo y ancho de toda la Unión Americana. El editor sobrepuso todos y cada uno de estos recortes de video y los empalmó con un resultado desconcertante. This is extremely dangerous to our democracy. 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 This is extremely dangerous to our democracy.
This is extremely dangerous to our democracy. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. En lugar de ocupar un noticiero a nivel nacional, la cadena de información utilizó a los periodistas locales de cada ciudad porque la población de aquel país prefiere informarse a través de personajes locales en los que confían, y estos periodistas replicaron la misma editorial durante sus programas una y otra vez de manera exacta por órdenes ejecutivas. Sin duda, este es un ejemplo escalofriante sobre la línea editorial que manejan los medios y la información que ofrecen al público. Solo queda considerar qué tan confiables pueden llegar a ser las noticias que se cuentan a través de los medios masivos de información. El resultado es aterrador. Esta noche nos acompañan como panelistas la doctora Sara Pozos Bravo y la licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Mahavi Pardo Robles, y el licenciado Josué Coronado Hernández, moderador del panel, para quien pido un fuerte aplauso. Durante el evento habrá un espacio para preguntas, tanto en redes sociales como presenciales. Cedo la palabra al licenciado Josué Coronado Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias. La misión de los grandes monopolios y poderes del mundo es una: captar nuestra atención. Y para ello ha sido necesario hackearla. De modo que si entendemos cómo es que funciona el sistema y de qué manera hackean nuestra atención, podremos defendernos ante la manipulación. Los intereses por manipular elecciones, la proliferación de noticias falsas, el uso de inteligencia artificial para fabricar deliberadamente productos que dañen la ruptura y la reputación de gobiernos, empresas o personajes públicos, es cada vez más visible y descarada. Es así como también la manipulación se practica de manera cotidiana y se ha normalizado. Para ello, debemos de saber cómo es que funciona el sistema para entenderlo. Bienvenidos, agradecemos a todos ustedes el favor de su presencia y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este panel de análisis. Doctora Sara, bienvenida, te agradecemos que nos acompañes. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias a también quienes están en línea siguiéndonos y esperemos que al menos uno o dos conceptos de los que aquí platiquemos se los lleven porque les van a servir. Nos acompaña también Mahavi Pardo. Bienvenida, Mavi. ¿Cómo estás? Hola a todos. Pues nada, es un placer estar aquí platicando de este tema que en lo particular nos ha apasionado tantas veces y que hemos platicado nosotros en círculos de amigos innumerables ocasiones, y es de verdad importantísimo que ahora estos temas, ¿no?, que son tan relevantes, pues los tengamos aquí en estos foros, y ojalá que la gente que nos acompaña participe con nosotros, preguntas, aportaciones, todos son bienvenidos. De verdad que de lo que se trata el día de hoy es de tener una charla amena, una charla relajada en la que compartamos esos puntos de vista que son tan interesantes. Excelente. Y para no quitar más tiempo, Mahavi será la que iniciará con este segmento, este segmento que vamos a dividir en 4 partes. Mavi, ¿qué es la manipulación? Bueno, vamos a platicar en esta noche, porque el tiempo es muy corto exactamente, vamos a platicar acerca de lo que es la manipulación mediática. No vamos a dar el concepto de manipulación en sí, que tiene de verdad muchas vertientes, pero yo creo que todos sabemos
que desde que somos muy pequeñitos y descubrimos que la información es poder, empezamos a manipular. Perdón, no todos manipulamos de forma perversa, ¿no? Pero de alguna manera manipulamos. Desde que el niño se da cuenta de que tiene en su poder información, ¿no? Y que con esa información puede sacar algo, empieza a utilizarlo, igual los padres con los hijos, y etcétera, etcétera, ¿no? Un niño que dice a su hermanito, préstame el juguete y no le digo a mi mamá que rompiste el plato, es un niño que acaba de descubrir que la información tiene poder, ¿no? La mamá que le dice al niño, duérmete ya, porque mira, yo le puedo explicar al niño que tiene que dormirse porque su cuerpo tiene que descansar, etcétera, etcétera, pero no me funciona, le digo, ahí viene el coco y el niño se duerme, ¿no? Pues ya descubrió también que tiene poder y puede manipular de alguna manera, no para mal, puede manipular para bien, no, pero de alguna forma es manipulación. Entonces todos de alguna manera manipulamos y todos descubrimos a muy temprana edad que si tenemos información y si tenemos información sobre el otro, tenemos poder sobre el otro. Bueno, pues la manipulación mediática es algo así, pero a nivel de medios. Es la fabricación de impresiones de la realidad para conducir a determinadas creencias y comportamientos. Y aquí por eso lo pusimos en negritas, impresiones de la realidad. Ahorita vamos a ver qué es una impresión de la realidad. Es una conquista sin el uso de la fuerza, sin coacción física palpable ni otros medios evidentes de presión. Es decir, los medios de comunicación no nos ponen una pistola en la cabeza para que creamos o no usan la fuerza física para hacernos creer en algo. Es algo muy sutil, es un convencimiento en el que el manipulado no tiene forma de negociar, evadir, resistir o liberarse porque el medio ya se encargó de despojarlo de su capacidad de decidir. En resumen, controlar emociones para controlar decisiones. ¿Cuál es el objetivo de la manipulación mediática? Pues moldear el comportamiento de un público específico para que sin resistencia otorgue a un grupo de poder sus objetivos económicos, políticos, religiosos, etcétera. Ustedes ahorita que inició el panel vieron un pequeño video de un fragmento de un documental muy interesante que se llama El dilema de las redes sociales y que está por ahí en Netflix, donde algunos ex ejecutivos de algunas compañías como Twitter, como Instagram, como Facebook, como Pinterest y otros hablan, ¿no?, de la preocupación, de una preocupación que sienten, ¿no?, por el rumbo que tomaron las redes sociales, ¿no?, que tuvieron un inicio con un objetivo bueno, podríamos decir, ¿no?, un objetivo de comunicar a la gente, de tener al mundo conectado en la época del internet, porque si bien ya existía el internet, las redes sociales vinieron a revolucionar todo, vinieron a revolucionar los medios de comunicación y vinieron a revolucionar nuestras vidas, esa es la verdad. Entonces estos ejecutivos empiezan a decir la preocupación por el rumbo perverso que empezaron a tomar las redes sociales al tener tanto control sobre nosotros, ¿no? Todos sabemos que los medios de comunicación nos inducen a comprar algo, casi siempre, dicen ellos mismos. Si no estás pagando por el producto eres tú, y tienen mucha razón, ¿no? Las redes sociales se dieron cuenta también, como todos los medios de comunicación, que si pueden inducirnos a comprar un producto y si pueden inducirnos a comprar un servicio, también pueden inducirnos a comprar una idea, ¿no? Y una vez que nos venden una idea y una vez que nosotros cambiamos nuestras ideas, nosotros cambiamos nuestros comportamientos. Entonces, ese rumbo que empezaron a tomar las redes sociales, a ellos ya no les gustó, de eso trata más o menos el documental, tal vez algunos ya lo vieron, ¿no? Ese rumbo perverso que empezaron a tomar las redes sociales, ¿no?, es el que nos ocupa también ahora. Y que tampoco es algo nuevo, la manipulación mediática, ya tenemos desde siempre conocimiento, por ejemplo, del año primero antes de Cristo, Julio César ya tenía un periódico, ¿no?, con el que anunciaba las cosas importantes al imperio, ¿no? Cuando se dio cuenta del caso que le hacían, pues por supuesto que empezó a manipular. Imagínense nada más, un medio que pertenece al emperador, ¿no? No tiene el objetivo que debe de tener un medio de comunicación. Los medios de comunicación se supone o se supondría que deberían de ser un poder del pueblo para fiscalizar al poder. Sin embargo, si es el poder el que paga por ese medio de comunicación, pues es el pueblo el fiscalizado y se invierte entonces el propósito.
Bien, pues entonces quedamos en que la manipulación mediática es moldear el comportamiento de un público específico para que sin resistencia, ¿no?, otorguemos a un grupo de poder sus objetivos económicos, políticos, religiosos, etcétera. Y aquí viene una frase de Noam Chomsky, que es este lingüista estadounidense que ha hablado muchísimo sobre manipulación mediática, donde dice: el propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Noam Chomsky es famosísimo no por crear, porque creo que el creador original de las 10 estrategias de manipulación mediática es un francés, pero Chomsky les dio forma y las da a conocer, ¿no? Que tal vez ya les tocó ver a algunos en la escuela las 10 estrategias. No nos vamos a detener en esto porque vamos a un punto todavía más importante, pero si las vemos así de rapidito: crear problemas, ¿no?, y fingir, proponer soluciones, es una de las formas de manipular. Diferir una medida futura, es decir, que si el día de mañana se van a subir unos impuestos, nos empiezan a preparar desde antes a través de los medios de comunicación, ¿no?, para que no nos caiga, como decimos, de sopetón, ¿no?, sino que poco a poco vayamos aceptando hasta el momento en que implantan esa medida y ya la gente no puede ni siquiera reaccionar. Más o menos así va también la gradualidad. Este es muy interesante, tratar a la audiencia como si fueran niños, ¿no? Guiarnos o manipularnos más bien como si se tratara de niños chiquitos para mantener ahí nuestro pensamiento, ¿no? Darnos en las emociones también, ¿no?, en lugar de despertar nuestro sentido crítico. Fomentar la ignorancia y la mediocridad, que eso es un gran logro de las redes sociales en la actualidad. Al igual que poner que lo estúpido, lo vulgar y lo inculto está de moda, ¿no? Y ustedes lo pueden ver con la cantidad de gente que baila y hace tontería y media, que está bien, cada quien es libre de hacer lo que quiera en las redes sociales y cada quien es libre de mostrarse como quiera mostrarse, pero en ocasiones ha llegado a ser peligroso los famosos retos que están haciendo a veces los jóvenes en internet y que ha llevado incluso a gente a la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita si ustedes le preguntan a un niño ¿qué quiere ser de grande? Difícilmente van a encontrar una respuesta como médico, científico, arquitecto, abogado. Te van a decir que quieren ser influencers, youtubers, tiktokers o… no, ese no. Bueno, espero que no. Sí, claro, sí, por supuesto que también eso, ¿no? Pero generalmente las redes sociales le están sembrando la cultura de que no necesitas el esfuerzo para hacerte millonario, ¿no? Y ponen algunos ejemplos que son 1 en 1,000,000, ¿sí? Porque no todos los youtubers son millonarios, no todos los tiktokers son millonarios, ¿sí? Pero sacan esos ejemplos de gente que con el mínimo esfuerzo, ¿sí?, o sea, casi por hacer nada, por hacer tonterías, pues llegar a ser millonario. Entonces, están implantando en las nuevas generaciones, ¿no?, la cultura de que yo quiero hacer eso. ¿Para qué necesito la escuela? ¿No? ¿Para qué necesito formarme? ¿Para qué necesito ir 5 años a la universidad? Si me puedo hacer tiktoker y volverme famoso y millonario, ¿no? Entonces, esa es una forma también de manipulación. Y hay otras más. Esta es muy interesante, conocer a la audiencia mejor de lo que ella misma se conoce. Sí, lástima que no es el tema de los algoritmos de las redes sociales, pero a nosotros cuando tenemos en nuestras manos el sacar una cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram, jamás nos detenemos a leer los términos y condiciones. Es que sí, pones tus datos, tu edad, tu nombre, bla, 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 y léase todo esto, y claro que no lo leemos, ¿no? Acepto, acepto. Nos metemos a un sitio y este sitio usa cookies y Sí, pero queremos seguir viendo, acepto. Y en todos esos aceptos le estamos dando a la red social el poder de espiarnos, porque esa es una realidad. Y luego queremos estar subiendo que no autorizo a Facebook que use mis fotografías para que, ya lo autorizaste. Desde el momento en que sacaste tu perfil, ya lo autorizaste,
¿no? Y tus fotos no son tus fotos, le pertenecen a la red social, tú ya se las diste cuando pusimos esos aceptos. Entonces ellos nos empiezan a conocer y ya saben más o menos nuestro rango de edad, porque ya les dijimos nuestra fecha de nacimiento, si somos solteros, casados, si tenemos hijos, si no tenemos hijos, si somos gente que fue a la escuela, si no, si en qué trabajas, si no, qué lugares frecuentas, etcétera, etcétera. Conocen nuestra información de pe a pa, ¿sí? De tal manera de que nos empiezan a dar todo aquello que ya saben que nos interesa y ya saben a lo que reaccionamos también, ¿no? Entonces empiezan a conocernos de una manera sorprendente, de verdad, y empiezan a moldear nuestros pensamientos, empiezan a moldear, por supuesto, nuestras actitudes. Ustedes pueden, yo creo que aquí muchos padres tal vez que tengan a sus hijos, a adolescentes, que dicen, no es que no salgas a la calle porque ahorita es muy peligroso, prefiero que esté en su cuarto, no le hace que esté en su celular, ¿no? Y está el niño, la niña, la jovencita con su celular todo el día, a lo mejor en su casa, a lo mejor en su cuarto, pero al cabo de un tiempo, ustedes se van a encontrar con una persona desconocida, se van a encontrar con un niño que ya no es su niño, que ya no es su niña, a la que ustedes criaron, a la que ustedes le dieron ciertos valores, porque ya se los empezó a cambiar, ya se los está educando de otra manera en las redes sociales. A lo mejor a alguien aquí le ha pasado, ya después que nos platiquen su experiencia. Bueno, los medios de comunicación masiva tienen 4 funciones primordiales y estas funciones en teoría deberían de darse en partes iguales, es decir, informar, educar, entretener y formar opinión deberían de ser al 25% cada una. Lamentablemente no es así. ¿Cómo lo hace? Los medios de comunicación masiva, ¿cómo lo hacen? Lo hacen a través del periodismo. El periodismo es muy cercano a nuestra vida, muy, muy cercano. Nosotros tomamos decisiones todos los días en base a la información que nos llega, ¿no? Y confiamos en que esa información es verídica, ¿no? Acabamos de pasar una pandemia y en base a qué tomamos la decisión de no salir de nuestra casa, en base a qué tomamos la decisión de salir con un cubrebocas, en base a qué cada quien tomó la decisión de ponerse o no ponerse una vacuna, ¿no? En base a lo que nos decían los medios de comunicación. Si los medios de comunicación nos dan información falsa o errónea, entonces nosotros estamos tomando decisiones falsas o erróneas, porque estamos confiando en lo que vemos, ¿no? Entonces, el periodismo tiene algunos principios básicos que es importantísimo conocer. Porque si una persona está emitiendo información a través de los medios de comunicación y esa persona no está cumpliendo con los principios básicos del periodismo, no está siendo periodista, no está haciendo periodismo. Puede ser un influencer, puede ser un comunicador que recibe órdenes de su corporativo, puede ser lo que quieran, pero un periodista no es, ¿sí? Entonces, esto es muy importante saberlo porque hay quienes incluso cambian su estilo de vida, cambian decisiones importantes de su vida en base a algo que vieron en los medios de comunicación, en base a algo que vieron en las noticias. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación en la actualidad se han dedicado mucho más a entretener y ojalá solamente fuera a entretener, pero han entretejido muchos otros intereses perversos. Se han dedicado más a entretener y todo ese entretenimiento y toda esa información basura o todos esos intereses perversos los hacen a través del periodismo, de un falso periodismo. Ok, los principios básicos del periodismo serían la veracidad, es decir, que lo que digas es verdad y para que una cosa sea verdad o por lo menos lo más apegado a la verdad, tú necesitas tener puntos de vista diferentes, es decir, ante un hecho, ¿no? Las dos caras de la moneda, como decimos coloquialmente, debes de tener. Independencia, ¿a qué se refiere con independencia? El periodismo independiente ya es muy, muy escaso, ya casi no hay medios de comunicación que no se deban a un conglomerado más grande. En un principio, los medios de comunicación peleaban por la atención de la audiencia en base a que tú tienes una forma de trabajar, yo tengo otra y había muchísimas empresas,
¿no? Había muchísimas empresas de medios de comunicación. Los conglomerados más grandes las fueron comprando, a tal grado que hoy tenemos un montón de empresas que pertenecen al mismo grupo. Al ratito vamos a ver lo de los conglomerados. Bueno, si no hay independencia, por ejemplo, si yo pertenezco a un conglomerado que también es dueño de una tabacalera, no, por poner un ejemplo, difícilmente yo voy a poder sacar un reportaje acerca de los daños que hace el cigarro, porque estoy en contra de los intereses de mi misma empresa. ¿Sí? Si esa empresa es fabricante de, no sé, de pastillas para adelgazar, pues difícilmente voy a poner yo algún artículo que hable sobre los daños que causan esas pastillas y que es mejor llevar una vida saludable, y la dieta y el ejercicio, porque entonces estoy yendo en contra de los intereses de mi misma empresa. Bien, muy bien, me daré prisa. Ética y responsabilidad, lealtad a la ciudadanía también, capacidad de convertir lo importante en relevante. Los medios de comunicación en la actualidad le dan importancia a las cosas banales, ¿no? Para utilizar el método de la distracción, y minimizan las cosas que son realmente importantes. Suceden miles de cosas a diario, ¿no? Información totalmente superflua en lo que los medios de comunicación nos hacen involucrarnos a todos, ¿no? De repente ya todos tenemos una posición en el rompimiento de Piqué y de Shakira, ¿verdad? Que es una relación que le corresponde a dos personas, pero de repente ya estamos todos involucrados, porque nos llegó la información por todos lados y porque ya tomamos partido, ¿no? Y las mujeres no lloran, facturan. Y ya lo tenemos súper grabado y ya no sabemos la historia de pe a pa, porque los medios se encargaron de poner esa información que no era relevante, ¿no?, en nuestra atención. La objetividad, no tan escasa en el periodismo en nuestros días, la verificación, es decir, no irme con lo primero que de información que me llega. El periodista tiene la responsabilidad de verificar lo que va a decir, y aquí nos ha pasado mucho, tenemos muchísimos ejemplos de periodistas irresponsables, ¿no?, y de información irresponsable que nos llega, porque el periodista ya no va, ya no averigua, ya no pregunta, simplemente se sumerge en internet y lo que encuentra en internet, pues de ahí arma su nota, la presenta como una verdad, a nosotros nos llega como si fuera una verdad, y como les digo, si estamos tomando decisiones en base a la información que nos llega, pues estamos tomando decisiones erróneas. Y el humanismo, ¿no? El periodista siempre debe de cuidar que su información no atente contra los derechos humanos de los demás, porque entonces estamos haciendo un falso periodismo, ¿no? Y los principios de la manipulación serían básicamente lo contrario. La censura, que es la eliminación o modificación de una parte o del total de la información. Si yo tengo un hecho y le doy nada más voz a una parte, pero a la otra no, entonces estoy incurriendo en la censura, es una forma de manipulación. La mentira, inventar hechos, y aquí ojalá algún día tengamos la posibilidad de hablar de por ejemplo, la inteligencia artificial y muchísimas otras cosas con las que se pueden crear incluso los hechos. Y la omisión o sesgo del contexto, que es relatar un hecho con desviaciones específicas. Sí, la omisión o el sesgo es muy, muy recurrido actualmente en los medios de comunicación, es lo que comúnmente se conoce como mentir con una verdad, ¿no? Si yo, les voy a poner un ejemplo rapidísimo porque ya se me terminó el tiempo, pero supongamos que yo tengo una amiga y el esposo de mi amiga se sube al camión, ¿no? Yo voy en el camión y se sube el esposo de mi amiga al camión, le toca sentarse al lado de una viejita, la viejita le hace plática, y luego ya llega el momento que cada quien se baja y se va a su destino. Y yo llego con mi amiga y le digo, por cierto, vi a tu esposo con una mujer. Ok, técnicamente no estoy mintiendo, ¿sí? ¿Y qué? ¿Cómo los viste o qué? Pues muy contentitos. Técnicamente no estoy mintiendo, pero estoy omitiendo el contexto, ¿sí? No le estoy diciendo que la mujer podría ser su abuelita y ni que iban en el camión, ¿sí? Entonces, con un ejemplo muy, muy burdo, pero nada más quería que comprendiéramos todos lo que es la omisión o el sesgo del contexto, que cambia toda la intención de una información. Bien, pues esta manipulación ha
derivado en casos realmente lamentables, que es de lo que nos va a hablar a continuación Sara. Perdón que me pasé un montón. Un poco cerca de lo que nos habla Mavi, creo que es importante que tengamos en mente para cuando vemos una noticia, cuando tenemos información, es importante discriminarla, ver de dónde proviene, ver ese principio básico del periodismo y entonces inclusive si cumple con todos estos principios, también es digno de que se haga un análisis y se dude de esa información. Doctora, platícanos un poquito, por favor, acerca de estos ejemplos. Nos platicabas algo sobre algún suceso en Pakistán, otro en Puebla. Entonces, para aterrizar un poquito esta información que Mavi nos acaba de compartir. Bueno, bien, yo desconocía la historia de la frase de las mujeres no lloramos y sí facturamos. Hace, ¿qué fue, Anaí? 2, 3 días, le dije, a ver, ¿qué es eso de que las mujeres ya no lloramos y facturamos? Y entonces me contaron la historia de Shakira y estos temas. Algo que incluso quienes menos pensé yo que pudieran estar publicando de estos temas, yo los vi en mis redes sociales publicando de esos temas. Pero como para mí era irrelevante, porque además era un asunto estrictamente personal, pasé de verdad cuantas veces desapercibida la noticia. No así los casos que les voy a comentar, son 2 casos. Y la intención de traer a colación estos 2 ejercicios en esta primera intervención que voy a hacer yo, es irlos introduciendo a lo que viene después. Ya Mavi nos habló de manera muy rápida sobre el tema de la manipulación, que crea o va sentando las bases para un mundo de la desinformación. Y hacia allá queremos llegar con mi intervención. Voy a comentarles rápidamente 2 casos, literalmente casos de la vida real. En 2018, en agosto del 2018, en un pueblo en Acatlán de Puebla sucedió algo trágico que además lamentablemente ha sucedido varias veces en este país. Alguien escribió un WhatsApp diciendo que en el pueblo habían llegado 2 hombres que secuestraban niños y como unos días antes los habían visto cerca de una escuela, la persona que escribió ese WhatsApp y lo reenvió a los pobladores de este pueblito, creyó que estaba haciendo un bien al difundir esa información y además estaba pidiendo constantemente que se acercaran porque ese día había habido una discusión cerca de la plaza pública y habían detenido a los 2 hombres, un joven de 20 y tantos años y su tío de 40 y tantos años. El joven vivía en Veracruz y había regresado a su pueblo, allí a Puebla, estudiaba Derecho y el tío era agricultor, me parece. Para no hacer larga más la historia, la gente en verdad cree que son violadores y secuestradores de niños, se presentan en la plaza pública, los sacan de los separos, ahí de donde la policía los había detenido. Constantemente los 2 policías que resguardaban el recinto les decían, ellos no son secuestradores, no son violadores, pero la gente asusada por el primer mensaje que alguien escribió y que luego todo mundo, sin verificar la información, compartió y asumió que era cierto, salió a la plaza, lo sacaron de la cárcel, los empezaron a golpear. Alguien en ese momento se dedica a pedir cooperación y dice, cooperemos para la gasolina. Otro corre y se sube al templo católico que estaba ahí, tocan las campanas, para entonces ya la turba estaba encendida y literalmente los quemaron vivos. A los 2, 3 días que empiezan las indagatorias se dan cuenta pues que todo fue mentira y que lamentablemente terminó en una tragedia porque alguien afirmó algo que no era cierto y todos los demás compartieron la información o la reenviaron sin verificar que la información era cierta. Y yo aquí voy a, aunque no los veo, porque de este lado no los alcanzamos a ver,
pero si yo hiciera el ejercicio, y me gusta hacerlo mucho, levante la mano, ¿quién ha compartido algo sin verificarlo? Sí se ve, a ver, ¿quién la levanta? ¿No? La idea es que vayamos tomando conciencia. Este caso fue dramático y me parece importante comentarlo, pero el siguiente caso todavía es más dramático. Es una mujer, se llama Asia Bibi. Asia Bibi es una mujer de 50 años que en 2009 vivía en Pakistán. Ella, su esposo y sus 5 o 4 hijos, algunos medios dicen que son 4, algunos medios dicen que son 5 hijos, representaban el 3% en un pueblito, el 3% no musulmán en un pueblito en Pakistán en donde había 300 habitantes, nada más 300 habitantes. La señora sale a trabajar al campo, tiene sed porque está trabajando en el campo, se acerca a un pozo y en el pozo se acerca una señora vecina de la comunidad en donde la señora le reclama haber apostatado de su fe musulmana y haberse convertido de su fe islámica y haberse convertido al catolicismo. La señora le dice que está en su derecho, que ella tiene a Jesús, la señora católica, como la vecina tiene al profeta Mahoma allí en sus creencias. Acto seguido, la vecina la acusa de blasfemia a Asia Bibi, no se les olvide este nombre, Asia Bibi, la acusa de blasfemia. En Pakistán la blasfemia se condena con pena de muerte y a veces en el menor de los grados con cadena perpetua. Se usa mucho porque digamos que el nivel legislativo en esos países todavía recoge mucho la costumbre y entonces si alguien pasa y le muestra la lengua a la vecina la puede acusar de blasfemia y literalmente los condenan a cadena perpetua. Este caso pasó en el 2009, la señora estuvo 8 años en el corredor de la muerte, es decir, la juzgaron y la condenaron a cadena perpetua y un segundo tribunal la condenó a morir lapidada. Una periodista francesa, una corresponsal francesa se entera de este caso y mueve cielo, mar y tierra para hacer presión internacional, regresa a su país, a Francia, va al Vaticano, toda Europa se moviliza para solicitar la liberación de Asia Bibi. Y todo esto sucede entre el 2009 y el 2018. En el 2018, un tribunal, el Tribunal Superior de Pakistán, la absuelve, pero fíjense lo interesante, y la idea de comentar estas cosas es porque quiero que ustedes analicen el papel de los medios en estos casos. El tribunal la absuelve y todavía tiene que esperar 6 o 7 meses escondida porque los grupos radicales estaban queriendo asesinarla cuando saliera de la cárcel. Cuando se hace la segunda y tercera investigación de su caso, el tema central que los medios de comunicación en Pakistán no cubren y que derivado de la investigación que hace la periodista francesa se sabe o se da a conocer en los medios occidentales. Fíjense lo grave del tema. Cuando la detienen y la fiscalía y los policías levantan su declaración, no tiene abogado presente. Cuando están en interrogatorios, no tiene abogado presente. La acusación no fue elaborada no fue ratificada por la vecina que la acusó de blasfemia, sino por 3 mujeres que nadie conocía, que la fiscalía pidió resguardar su anonimato y no darse a conocer nunca en los juicios, y se le impidió a la defensa de Asia Bibi presentar a sus testigos, entre otras irregularidades que violaron los derechos humanos y el debido proceso de Asia Bibi.
Pero todo esto que yo les estoy diciendo jamás se publicó en ningún medio de comunicación. ¿Qué sí se publicó del caso Asia Bibi? Que había hecho una blasfemia contra el profeta Mahoma y que era digna de muerte, y todos los pakistaníes radicales que no hicieron análisis de la noticia creyeron a ciencia cierta que esa mentira, es decir, que esa acusación era cierta y que entonces ella era digna de ser lapidada según las leyes de Pakistán. Quiero dejarles con esto la inquietud. Vayan ustedes analizando las cosas, porque hay casos que son muy similares en otras latitudes del país y de otros países. Y luego decimos, es que Pakistán es un país subdesarrollado. Y entonces volteamos a México y decimos, bueno, no es que seamos muy desarrollados, a lo mejor también somos un país muy subdesarrollado, pero no en términos legales quizá, porque aquí sí se reconocen los derechos humanos y no sé cuánta otra cosa y demás. Pero no tiene que ver con, no solo tiene que ver con el sistema judicial, sino cómo los medios pueden convertir a una persona inocente en culpable o pueden ignorar información básica y fundamental que todo lector debe de conocer para lograr convencer a una audiencia que literalmente exige linchamientos mediáticos cada día más. Dejo con esto mi introducción, luego en la segunda parte platicaremos un poco sobre cómo esto va generando un caos en la información o un mundo de la desinformación. Años y pues en su afán de que les hicieran caso, pues la gente protesta, ¿no? Aquí lamentablemente en nuestro México lindo y querido, a veces y si no vas y cierras las calles y si no vas y te plantas afuera de un edificio gubernamental no te hacen caso. Y estos hombres que tenían alguna petición que era muy importante por cuestiones de sus tierras, en sus pueblos o no sé qué, pues llegaron afuera de un recinto gubernamental y golpearon la puerta y hasta que la tumbaron, ¿no? Para hacerse oír, para ver si les hacían caso. Ningún medio de comunicación por esos días dio cuenta de cuál era la petición de los hombres. Simplemente se centraron en la noticia de que habían destruido una puerta que tenía 160 años o no sé cuánto, y que la puerta se destruyó y ahora van a tener que reparar la puerta y esa puerta era patrimonio, y nadie, absolutamente nadie habló de la demanda de esta gente, ¿no? De lo que estaban pidiendo. Entonces, ¿cómo es posible que no se da la información y cuando se da sesgada, se da manipulada y omitiendo cosas fundamentales e importantes? Creo que ya se… ok, vamos a ir con el video entonces. Los medios de comunicación y la prensa han sido llamados desde hace ya tiempo por algunos teóricos como el cuarto poder, ya que tienen la capacidad de ejercer influencia política y social a través del modelado y manejo de la información. Y con ello pueden influir de manera deliberada en el público, manipulando la opinión de la población a la que llega a través de notas con sesgos informativos o amarillistas y que obedecen únicamente a los intereses de quienes los manejan. Por un lado, ejercen una actividad económica, es decir, son empresas y negocios, tienen financiación y clientes. Por otro lado, acepta y realiza las funciones que progresivamente le va otorgando la sociedad en diferentes esferas de influencia: política, deportes, sociales, religión, artes. Y en medida de lo posible, con este poder, velan por sus intereses propios, tanto medios de comunicación convencionales como digitales y redes sociales. Por ello,
es necesario analizar el tremendo poder de manipulación que pueden ejercer sobre la población para comprender si la información que recibimos es veraz o si obedece al interés de quienes la presentan como real. Bien, vamos a ver si ya se puede ver la siguiente. Me llama mucho la atención. El cuarto poder, es verdad, la prensa es un poder y es un poder casi infinito, ¿no? Y casualmente los medios de comunicación, que son muy manipuladores, son el cuarto poder cuando les conviene y son víctimas cuando no les conviene, ¿no? Siempre si uno señala, generalmente la audiencia o nosotros ahora que tenemos el poder en las redes sociales, de dar una respuesta o de dar una retroalimentación a lo que se publica, cosa que antes de las redes sociales no se podía. Uno simplemente era un espectador ante lo que aparecía en la televisión o lo que escuchábamos en la radio o lo que leíamos en los periódicos y no teníamos el poder de revirar, ¿no?, la información. Las redes sociales han traído, una de sus ventajas es que nosotros como espectadores tenemos el poder también, ¿no? Portero, oye, te estás equivocando. Muchas veces están coartando la libertad de expresión y entonces sí, la libertad de expresión es un derecho humano y en eso quieren ampararse, ¿no? Pero la libertad de expresión, si bien es importante, no es más bien la libertad de expresión, como cualquier derecho humano, no es un permiso para hacer lo que nos venga en gana, no, son espacios de convivencia que topan donde empiezan los derechos de los demás y es lo que muchas veces estos pues malos periodistas no quieren entender. ¿Quién manipula y para qué? La mayor parte de la población mundial tiene acceso a los medios de comunicación y las redes sociales, cuyo contenido es aparentemente diverso, pero en realidad difunden ideas muy específicas de los conglomerados a los que pertenecen. Estos conglomerados tienen como práctica principal controlar los contenidos en función de sus intereses a través de la llamada agenda setting, que es una teoría del establecimiento periodístico de temas, es decir, que ellos deciden qué es lo que va a ser relevante, es decir, los hechos no deciden qué es lo que va a ser importante en este momento, son ellos los que deciden qué es lo que nos tiene que importar, ¿no? Que es ahí donde viene la manipulación, es decir, más allá de los hechos, los conglomerados determinan lo que estará en el centro de atención y la acción pública. ¿Cuáles son los conglomerados mediáticos que dictan la agenda a nivel mundial? Quiero decirles que esta lista es muy dinámica porque de un día para otro, de una semana para otra, ya uno ya compró al otro o el otro ya compró al otro y entonces al hacerse de un nuevo medio, pues ya subió en importancia, pero más o menos estos son los más relevantes a nivel mundial. The Walt Disney Company, de hecho, el video primero que vimos donde decían que era un peligro para la democracia, que esos todos son noticieros de Disney, la ABC y Fox y todos le pertenecen a Disney. Comcast, que también es otro conglomerado grandísimo, Warner Brothers, la Paramount, Fox Corporation, Sony, General Electric, AT&T. Estos, aunque no tienen entre sus actividades preponderantes, los medios de comunicación tienen, a lo mejor son dueños de otras empresas que no tienen que ver con los medios, pero sí ya tienen una presencia en los medios muy, muy importante. Alphabet, que es la empresa de Google, Amazon, que ya también está haciendo contenido, ya muchísimas empresas están haciendo actualmente contenido audiovisual. Tesla, ¿no?, que se dedicaba a otros negocios y que hoy ya es el dueño de Twitter también y tiene acciones en Washington Post. Meta, que es de Zuckerberg y que tenía Facebook y después ya adquirió Instagram y también adquirió WhatsApp. Aquí hay algunos ejemplos de los conglomerados, por ejemplo ahí está Disney, que es dueño de todos esos. Warner, que es dueño de todos estos, ¿no? A veces nosotros creemos que nos estamos informando en diversos medios de comunicación, pero ¿qué creen? No, es la misma agenda. La Paramount, que tiene todos estos.
¿no? Y que son mensajes que se refuerzan por todos los medios. Imagínense que no solamente a través de la televisión convencional. Si quieren ellos implantar una agenda, lo hacen también a través de las redes sociales, lo hacen también a través de las películas, ¿no? Que refuerzan siempre todos estos mensajes. Ahí está Google también, que se ha hecho que se hizo, por ejemplo, de YouTube, y con eso se hizo mucho más poderoso todavía. Y también tenemos conglomerados nacionales, ¿no? Que se juntan a veces con empresas extranjeras. Por ejemplo, Univisión y Televisa también hicieron ahí una fusión, y imagínense lo peligroso que es que los medios de comunicación estén en poder de tan poquitas personas, ¿no? En México yo creo que no tenemos más de 4 grandes conglomerados. Estamos hablando de Grupo Salinas, que es Televisión Azteca, podemos hablar de Televisa, podemos hablar de Grupo Imagen, que es de los dueños de los Hospitales Ángeles y otras empresas, Grupo Imagen, y quién otra. Es muy pequeño, pero yo creo que en poder mediático a lo mejor Slim y por ahí la telefonía y lo que tiene ya también en redes sociales y también ya en otros medios de comunicación, pero digo, aún así son muy poquitas personas con demasiado poder, ¿no? Lo mismo sucede en países, por ejemplo, como en España, que también serán unas 5 o 6 empresas las que controlan a todos los medios de comunicación. Entonces, imagínense estas ideologías, ¿no? Replicadas en un montón. Ahí está. Los medios tienen dueños, los dueños tienen ideologías, las ideologías son impuestas a través de sus empresas. Se estima que menos del 1% de la población decide lo que tenemos que pensar el restante 99%. Sarita, te cedo la palabra. Y del control también. Bien. Bueno, aquí entonces llegamos a un punto en el que voy a pasar, mientras hablo, voy a pasar, esta lámina es importante porque nos da elementos críticos para que podamos nosotros hacer un análisis siempre de las noticias y estar pensando en todo momento quién publica, por qué publica, desde qué silla publica, desde qué espacio publica. Y cuando cerramos el círculo, confirmamos lo que Mavi nos está diciendo, que son muy pocas personas o muy pocos medios los que determinan lo que se quiera que veamos. Llegamos entonces a la parte en donde yo quisiera entrar, que es el desorden de la información. ¿Qué es el desorden de la información? Antes de que ustedes puedan leer allí la definición, quisiera decir que ustedes saben también que en 2016, en la campaña por las elecciones en Estados Unidos, fue tan grande la manipulación y la difusión de noticias falsas, de fake news, en la campaña electoral de Trump, que esa campaña cambió el destino de Estados Unidos en esa campaña electoral. Trump no debía de haber ganado, pero ganó porque supieron manipular a través de diversas estrategias de manipulación el voto estadounidense. Y yo aquí les recomiendo, no sé si venga allí en donde venían las imágenes de los documentales, pero yo les recomiendo ver uno en particular que se llama Nada es privado, bueno, al menos así está subtitulado ahí en Netflix, en donde pueden encontrar esa información. A raíz de lo que sucedió en esa campaña electoral en Estados Unidos, el concepto de fake news quedó corto para explicar todo lo que viene detrás de la manipulación de la noticia. No solo es noticia falsa, hay mucho más allá y hay grados de perversión y maldad en las noticias y en la generación de información. Por eso entonces estamos hablando de desorden de la información. ¿Qué es eso? Pues es un plan perfectamente planeado, perfectamente diseñado para crear eso, para crear caos y desorden. Por desorden vamos a entender
la construcción, la difusión y propagación de notas y noticias sesgadas, tergiversadas y diseñadas para causar duda respecto del actor o grupo social al que se refieren estas noticias. ¿Por qué sucede esto? Porque hay intereses muy específicos que intentan destruir o estigmatizar o crear estereotipos respecto de un grupo social, respecto de un actor político, respecto de un activista o respecto de una persona. Aquí tenemos que preguntarnos quién tiene dinero para pagar la producción de noticias. Y cuando nos preguntamos eso, de verdad, entonces empezamos a tener serias dudas de lo que se está publicando, porque entendemos los intereses que están detrás y que están generando estas noticias. El desorden de la información tiene tres, digamos, categorías conceptuales, tres nuevos estadios en la información que van de menor a mayor grado de perversión. El primero es la información errónea, el segundo, digamos de manera muy amplia, la desinformación y el tercero, la información maliciosa. Puede haber otras definiciones similares o categorías conceptuales parecidas, pero más o menos todos los estudiosos de estos temas se han ido deteniendo en esta gravedad que genera el desorden de la información. Quería que viéramos un video, pero ya no alcanzamos porque no lo pudimos ver, pero el video termina con nada es privado y tiene que ver con esto que les mencioné, porque tenemos que entender cómo funciona cada una de estas categorías conceptuales. La información errónea es un primer, digamos, escalón. Aquí hay una serie de características, miren, a ver si las encuentro. Aquí está, la información errónea es información falsa, pero la persona que la comparte cree que es verdad. Nos sucede a nosotros quizá a menudo. Yo veo una noticia y el otro día me pasó, bueno, el otro día hace como un año, luego pierdo la noción del tiempo, con eso de que ya también ya está uno viejito, se me va. Pero hace como un año me apareció una noticia que era, una iniciativa de ley que habían presentado para reformar el artículo 24 constitucional, pero la iniciativa presentada era del 2017 o 16 por ahí, y yo erróneamente la compartí sin leer el contenido de la noticia, y cuando la compartí dije algo, como que luego ya saben, las antenitas se le prenden a uno, y entonces me regresé a leer la noticia, pero bueno, además como tengo alguno que otro seguidor muy crítico, ya me estaban publicando que era una noticia vieja. Entonces, justo cuando me estaban publicando, yo estaba leyendo la nota y yo dije, debo de quitar la nota, porque compartí algo que no era falso, pero no era actual. Sin embargo, yo no sabía que no era actual. A veces nos sucede eso. A veces suceden otras cosas y ahorita lo vamos a ver. La información falsa tiene una conexión falsa. Detrás de quien genera la información hay cuentas falsas. A veces les pagan, digo, hay bots, hay programas que te generan reacciones inmediatas y que están programados para esas cosas. En la campaña electoral pasada en México, había, y seguramente ustedes los vieron y no me van a decir que no, había anuncios ahí en Marketplace que decían, te pagamos 400 o 500 pesos, no sé cuánto, porque estés escribiendo en las redes sociales en campaña política. A veces son personas reales que les pagan para estar escribiendo lo que se quiere que escriban, ¿no? Hay quien paga y determina el contenido de esa paga. Pero en el fondo es una conexión falsa, sea porque yo tengo 5 o 10 cuentas desde mi celular y que
publico con una y luego publico con otra y luego publico con otra, siguen siendo conexiones falsas y tienen, por supuesto, un contenido engañoso. Por contenido engañoso nos remitimos a esta parte de manipulación. Nos quieren hacer creer que es verdad y a lo mejor nosotros consumimos eso como si fuera verdad y le creemos a la noticia, cuando detrás de quien genera la noticia hay la intención de crear una información falsa. Hasta allí no es tan grave, digo, es malo, pero todavía lo que sigue es muchísimo peor. Ya cuando entramos a este siguiente nivel de desinformación, entonces estamos en peligro, ya no solo la imagen, la inocencia o la opinión pública de alguien, empieza a estar en peligro la vida de las personas. La desinformación es un grado mayor y más grave en el desorden de la información. La persona que genera la información sabe que es falsa, pero la que la comparte también sabe que es falsa. Y entonces aquí hay una diferencia con la categoría anterior. En la otra, quien la compartía no sabía que la información era falsa, pero aquí el que la comparte sabe que es falso y aún así la comparte. ¿Por qué la comparte? Porque tiene toda la intención de generar un caos, de generar desconfianza, de generar esta sensación de que algo se está moviendo en nosotros porque leí una noticia que dice cosas que yo no sé si sean ciertas, pero que a lo mejor alguien puede decir, pues puede ser ciertas. Pero en realidad, quien publica esa información sabe que es falsa y quien la comparte también sabe que es falsa. Crea un contexto, por supuesto, falso, con contenidos impostores, manipulables y contenido fabricado. Aquí lo gravedad es que se sabe que es mentira y es una mentira deliberada la que publican y aún así lo están publicando. Aquí ya empieza a haber peligro porque entonces cuando son noticias que tienen que ver con generar cierta empatía o cierta distancia contra las personas, ustedes saben, empieza a generarse la semilla del odio, empieza a sembrarse la semilla del odio. Y luego viene la parte de la información maliciosa. La información maliciosa combina todo lo anterior de las dos categorías anteriores, pero aquí hay algo todavía más grave. Aquí la intención es la destrucción de la imagen y la vinculación de algún delito o algún señalamiento negativo o algún concepto grave de señalar a esa persona o a ese grupo social al que se quiere estigmatizar con algo negativo. Ha sucedido, y eso es bien común, sucedió mucho en la década pasada, cuando empezaron los medios de comunicación occidentales a relacionar al mundo musulmán con terrorismo. Y todo el mundo a raíz del 11 de septiembre empezó a ver a todos los musulmanes con cierto prejuicio. Todos los musulmanes para el mundo occidental podrían ser terroristas que se suicidaran. Y entonces empezó a permear una cultura del odio porque se generó en los medios de comunicación una relación, una vinculación intrínseca entre la palabra musulmán o islam con el concepto de terrorismo. Hasta el día de hoy todavía sigue permeando esa idea y ese prejuicio, pero eso es una construcción de la realidad que hizo o que hicieron los medios hace 10 o tantos años, ya ni me acuerdo cuántos años son. También tiene por objeto estigmatizar y sobre todo generar odio respecto de las personas o el grupo de personas al que se está atacando. Por eso era importante hablar de estas cosas con ustedes, porque necesitábamos transmitirles la preocupación que desde quienes leemos y quienes estamos investigando un poco estas cosas hemos detectado, y que aprendamos a distinguir precisamente estas categorías. El mundo hoy, en general, en las ciencias sociales, todos los estudiosos, sociólogos, filósofos, politólogos,
le llaman a esta era y a estos años la era de la desinformación. Un estudio de la UNESCO publicado el año pasado, a principios del año pasado, asegura que el 80% de las noticias que circulan en las redes sociales y en el internet son falsas. 80%. Y entonces, ¿a qué horas vamos a encontrar el 20% que está allí y que puede ser cierto si todo un mundo de información nos está nublando la capacidad de interpretar y de discernir? Naciones Unidas, preocupado por este tema, ha apostado por una campaña de formación de nuevas habilidades a la que le llama alfabetización mediática. Cuando vean ustedes algo de alfabetización mediática, estudien, léanlo, inscríbanse a los cursos, porque allí vamos a empezar a desarrollar el sentido crítico para interpretar estas cosas, para poder detectar cuando una noticia es falsa, cuando una noticia viene sesgada, cuando hay la intención de mentir deliberadamente y cuando estamos ante información maliciosa que pretende destruir a un grupo social en particular. Básicamente creo que hasta ahí le dejo. Pues muchas gracias, un fuerte aplauso para la doctora, para la maestrante Mahavi. Con esto cerramos esta parte de sus participaciones. Creo que la información ha sido sumamente interesante. Solamente para abordar, antes de pasar a la sesión de preguntas, si hay por ahí en línea alguien conectado, puede escribirla y nos pasan las preguntas, además de los que están aquí. Si alguien tiene alguna duda, puede ir acercándose al centro para tomar el micrófono. Hay un dato que me pareció interesante sobre un laboratorio de tecnología persuasiva. Este laboratorio de tecnología persuasiva, la palabra lo dice todo, el nombre lo dice todo, se gesta en el corazón del mundo de la tecnología en Silicon Valley, auspiciado por la Universidad de Stanford. ¿Cuál es el objetivo de este laboratorio? Con grandes mentes muy brillantes, pues buscar cómo hacer para manipular las páginas web, las aplicaciones móviles, intentar persuadir a las personas a través de todo el mundo cibernético. Así que pues es muy importante que tengamos ese cuidado al momento de leer algo y pues tomarle la credibilidad correspondiente si es así que lo tiene. Bueno, pasamos entonces a la sesión de preguntas, comentarios. Si alguien quiere agregar algo, evidentemente están en todo su espacio para que lo hagan. Comenzamos con espacio de preguntas. Las asistentes de protocolo se encuentran, les harán el favor de llevarles el micrófono. Les vamos a pedir de favor que levanten su mano y se dirijan al centro. Les recordamos que también vía internet están acompañándonos y también habrá preguntas o ya han externado sus preguntas con anticipación a las que también les daremos lectura. Adelante con la primera pregunta, por favor. Más que nada, felicitar al Centro Cultural y Recreativo Samuel Joaquín Flores y a la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores por este tipo de pláticas, nos hacen falta. Creo que hemos sido alfabetizados por las redes sociales, que ya pocos eventos culturales asistimos. Doctora Sara, yo fui de los que levanté la mano, y fuimos pocos los que la levantamos. Yo creo que fuimos el 10% de los que hemos compartido información sin leerla detenidamente. Ese sería mi comentario antes de difundir, pues principalmente yo uso nada más WhatsApp. Algo en WhatsApp, pues antes hay que leerlo, ¿no? Porque eso es muy importante, nada más. Leerlo y también asumir la responsabilidad de lo que vamos a compartir va a tener un impacto bueno o negativo. Buenas noches y muchas gracias. Continuamos con la segunda pregunta. Bueno, por acá tienen la pregunta de ¿cuáles son los medios de comunicación aquí en México que pueden ser más creíbles o fidedignos? Me gustaría aportar que realicé un trabajo sobre precisamente la infodemia que se creó por la pandemia
Y la Organización Mundial de la Salud menciona pues todos estos temas sobre la desinformación, e incluso la UNESCO preparó o desarrolló otro término que es la desinfodemia, ¿no? Y me parece entonces muy interesante estos temas. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos enseña en sus páginas oficiales sobre una higiene informativa. Y es súper bueno eso porque por puntos, me parece que son 7, nos dice que tenemos que revisar la fuente, los autores, la manera en la que está escrito esa nota y bueno, todas las características que tienen para definir si una nota es correcta o incorrecta. Entonces solo quería aportar eso, pero por aquí tenemos la pregunta de en México, ¿qué medios de comunicación pueden ser los más fidedignos o confiables? A reserva de la opinión de Mavi, yo creo que de los grandes medios de comunicación de televisión, ninguno. Impresos, tampoco. En internet, yo sigo mucho las investigaciones de Quinto Lab, Pie de Página, que hacen periodismo de investigación. Hace mucho dejé de leer Proceso también porque dejaron de hacer buen periodismo y para de contar, no traigo a la memoria otro medio. Los dos que yo te menciono son medios digitales y que creo que vale la pena también seguir. Hacen investigaciones, Mexicanos contra la Corrupción, me parece que también hacen periodismo de investigación, tienen sus… hay que tener siempre distancia con ellos, pero luego sacan cosas interesantes. Sí, súper interesante lo que está aportando. Como último punto, tendríamos por ahí una lámina que habla de que solamente puntualizábamos si existe el antídoto contra la manipulación, y sí existe, ya lo mencionó Sara, es el desarrollo del pensamiento crítico, y el desarrollo del pensamiento crítico precisamente es el que nos impulsa y nos ayuda a cuestionarnos todo lo que vemos, a cuestionarnos todo lo que oímos, de ver de qué fuentes son, compararlos. Eso es súper importante, hacer comparaciones entre el tratamiento que le dan a una misma noticia a diferentes medios de comunicación, y solamente así podemos ir encontrando hay cosas buenas. O sea, lamentablemente no son lo más es la información mala, la información mentirosa, el discurso de odio disfrazado de periodismo, la propaganda disfrazada de periodismo, que deambula por todos lados, pero sí hay perlas, podríamos decir, en el lodazal, y para eso pues solamente comparando constantemente lo que leemos, cuestionando constantemente lo que leemos, educándonos, bajarle al entretenimiento para subirle a la educación, sobre todo. Pero en algo estoy de acuerdo con Sara, sí, en televisión abierta definitivamente no hay nada que rescatar, y en televisión de cable yo creo que tampoco. Si hay acaso ese periodismo independiente que todavía queda y que es un poquito más objetivo, sería en la web, en las redes sociales. Por ahí hay algunos periodistas que, aunque pertenecen a grandes conglomerados y todo, todavía se rescatan en sus investigaciones, pero sí, en general todo lo que viene de conglomerados es básicamente casi basura. Cerramos preguntas presenciales y proseguimos con las preguntas virtuales. Katy Caicedo, desde Colombia. Excelente tema. ¿Hay forma de contrarrestarla? Sí, es lo que estamos platicando ahorita, el desarrollo del pensamiento crítico, cuestionar, verificar, comparar y educarnos, sobre todo, ¿no? Se ha perdido muchísimo la costumbre de leer a profundidad, ya sea en libros, ya sea en otro tipo de escritos, y los medios de comunicación saben que nos están haciendo cada vez más perezosos y nos lanzan información cada vez más cortita, y incluso hay notas que el encabezado no tiene nada que ver con el contenido y nosotros nos quedamos solamente con la idea del encabezado. Entonces hay que averiguar, hay que ser más curiosos.
Abel Paredes, yo creo que este tipo de programas nos ayudan a hacer análisis de las informaciones. ¿Cuáles serían los puntos que debemos tomar para saber si la información es real? Creo que esta pregunta ya fue respondida hace un momento, pero queríamos leer este comentario virtual. De todas formas, la dejamos abierta. Yo quisiera agregar algo que yo hago todo el tiempo cuando leo cualquier noticia que me interesa leer. El ejercicio de comparación a veces es inconsciente, pero debemos de ser conscientes al hacerlo. Y entonces, cuando uno encuentra lo que dice Mavi, cómo da, por ejemplo, el New York Times la noticia o cómo lo da el periódico El País de España la noticia, la misma noticia como la dan es abismalmente diferente el contenido. Y entonces yo procuro irme luego a un medio local, es decir, si la noticia tiene que ver, por ejemplo, con, no sé si se acuerdan que por ahí de octubre, si mal no recuerdo, hubo un desplazamiento de barcos nucleares de Estados Unidos a las costas de Corea del Norte porque China estaba haciendo ensayos militares con tropas rusas. Y entonces se empezó a mover allá en la zona el tema y la BBC, por ejemplo, de Londres manejaba un enfoque distinto a como la DW de Alemania lo manejaba. Y entonces traté de buscar un medio en inglés que estuviera publicando notas desde Corea y la información era completamente distinta. Obviamente no leo mucho el inglés, entonces yo lo copio y lo mando al traductor y que también ahí tenemos otro problema, porque no siempre las traducciones son correctas. Entonces, pero bueno, a veces yo hago ese ejercicio con una nota cuando tengo tiempo. En realidad procuro mejor no leer muchas noticias en redes sociales y enfocarme pues en leer más bien otro tipo de libros o documentos académicos, sobre todo investigaciones. Yo así, la verdad, estoy bien en paz. Proseguimos con preguntas virtuales. En este caso, no solamente una pregunta, sino también una petición. ¿Podrían poner las recomendaciones de documentales y biografía en un comentario, por favor? Les agradecería. Hay una lámina que trae tres recomendaciones porque están ahorita vigentes en el Netflix, por ahí las tenemos. Una es la que ya había dicho Sara, que se llama Nada es privado, que toca el tema de Cambridge Analytica, ¿no? Y sí. El otro es el del fragmento que ya vimos, que se llama El dilema de las redes sociales, y el otro es ese que se llama The Push. Wow, es impresionante ese de The Push porque es un experimento social acerca de cómo los seres humanos, que buenas personas, un ciudadano promedio, gente decente, puede por información errónea llegar hasta cometer delitos. Ellos hacen un experimento de cómo una persona que no tenía ninguna o que no tiene ninguna intención de hacerle daño a alguien puede llegar a matar a otra persona. Entonces, y de hecho anoche lo estaba viendo y dice que lo van a quitar el día 26 de este mes y están esos tres que están ahorita en Netflix, están muy interesantes. De bibliografía, yo creo que le vamos a pasar a Josué para que la publique. En lo personal tengo algunos libros por ahí súper interesantes que podemos pasar las fotos y ya que lo publique a través de la página de la biblioteca. Yo les compartiría algo de bibliografía de temas de el odio, sentimientos hostiles, asco, soberbia, que son sentimientos que han expresado o que se expresan cada vez más comúnmente en redes sociales para referirse al otro. Y creo que básicamente el odio en internet son los temas que yo he estado manejando y con gusto compartimos con Josué la bibliografía. Cerramos espacio de preguntas y cedemos la palabra. Hay espacio para preguntas presenciales. Si alguien más desea externar una pregunta, puede hacerlo. Yo no sé si hablamos también, que no quedó duda. Allá, a ver. Bueno,
Pues antes que nada felicitarlos por esta hermosa plática que es para bien de todos nosotros, aprendemos aún más, pero también una duda que yo siempre he tenido es ¿por qué tan fácilmente los medios, ya sea en redes sociales o los televisivos, noticieros, por qué se toman las cosas a veces muy literales, como lo comentaba Sara al principio? Algo que es una mentira lo toman como real, como verdadero y ya lo están exponiendo ante el público. Y yo me pregunto, atrás del trabajo de estos periodistas, ¿no hay como un reglamento que ellos tengan que seguir para sacar una noticia al público? O sea, detrás de eso, ¿qué hay o qué se esconde? ¿O quién los maneja a ellos? Porque, como tú dices, manejan una desinformación y la hacen real. Y tanto que la gente la cree. Y de ahí vienen, por ejemplo, nuestro grupo religioso, así como a otros grupos religiosos también nos ha tocado ver cómo los estigmatizan o hasta los persiguen, porque ahorita no es una persecución literal con piedras y navajas, pero sí lo es mediáticamente. Y yo me pregunto si no hay un reglamento que ellos tengan o una ley que ellos tengan que llevar a cabo antes de dar la noticia, o cómo se puede… Pues sí, o sea, que hay una forma también de defensa o de cómo nosotros tratar de levantar la voz, porque a veces decimos, pues mejor no decimos nada, pero también el que calla otorga. Hay muchas cosas, pero yo digo, un reglamento que tenga que seguir un periodista como tal, ¿lo hay, lo existe? ¿O es porque no lo quieren llevar a cabo simplemente? ¿O alguien atrás de ellos los maneja, los manipula? ¿Y quién es? ¿Verdad? Sí. Dios les pague. Felicidades. Sí, es un poco de lo que comentábamos al principio. El periodismo tiene unos lineamientos básicos. Si esos lineamientos básicos no se están cumpliendo, entonces no es periodismo. Entonces no eres, si quien está dando esa información no cumple con los principios básicos del periodismo, los que hablábamos, la veracidad, el humanismo, la responsabilidad, etcétera, entonces no es periodista, ¿no? Y puedes tener un sueldo de periodista de un conglomerado y puedes recibir premios si tú quieres, pero periodista no eres, ¿sí? Eres un comunicador que recibe órdenes y como tal las da. ¿Qué es o por qué no se cumplen estos lineamientos? Muy fácil, porque es propaganda disfrazada de periodismo o porque es discurso de odio disfrazado de periodismo, pero periodismo no es. Y yo agregaría, ¿por qué sabiendo que es falso sucede? Porque la mentira vende y vende bien. Entre más negativo sea el concepto o la relación que hacen entre el contenido de la noticia y a quien están señalando, más reacciones tiene y entonces se vuelve esto popular y hay quien monetiza con eso, gana dinero no solo con hacer el ridículo cantando o haciendo las cosas que luego la gente hace, sino vendiendo estas mentiras como supuestas verdades. Entonces, al final siempre hay un fin económico, porque la mentira vende y vende mejor que la verdad. Ahora yo también agregaría, no sé si existe algún mecanismo de sanción ante quienes hacen este tipo de mala información. Sin embargo, tengo claro que de existir algún mecanismo es más fuerte el poder que está detrás de estos medios que difunden la información, por lo consiguiente es casi imposible poder sancionarlo, porque hay un interés mayor al del medio de comunicación, que es quien controla y quien permite que esta información de esa forma se difunda y se malinforme a la sociedad. Siempre apelan, casi siempre, cuando o cuando el público en general o otra persona, los interesados, les hacen ver que están mintiendo, que están manipulando la información, siempre apelan al derecho de la libertad de expresión, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, la libertad de expresión no es que puedas decir todo lo que te dé la regalada gana. La libertad de expresión es un derecho humano y ese derecho humano es un espacio de convivencia que, volvemos a decirlo, topa donde empieza el derecho del otro, ¿no? Exactamente, pero volvamos a lo mismo.
Estos medios de comunicación pertenecen a conglomerados. Esos conglomerados tienen una gran cantidad de empresas. Casi siempre esas empresas tienen intereses mayoritariamente económicos o tienen intereses mayoritariamente económicos, y cuando son tan poderosos económicamente vienen también casi siempre en fusión con el poder político, también el poder político, económico y etcétera. Yo tengo, de lo que comentaba Loida, que te agradezco mucho tu aportación, yo tengo lo personal, mi propia teoría, y lo digo en verdad, es muy personal mi teoría, pero es que siempre hay organizaciones que tienen el poder económico, mediático y político para endosarle sus fechorías a alguien más, ¿no? Y pues con ese comentario yo termino. Hay espacio para una pregunta más de las personas presenciales. Buenas noches, mi nombre es Raquel Cartagena, soy psicóloga y me gusta, bueno, primero que nada los quiero felicitar porque es una muy buena plática, una plática muy interesante, y también yo creo que va muy sumado a lo que estábamos comentando, ¿no? De repente entendemos nosotros que la manipulación de la información tiene mucho que ver con lo que genera en las masas, con la asociación a la emoción que genera en las masas, ¿no? Entonces de repente cuando hay emociones que están tan reprimidas y hay medios de comunicación que difunden o que manipulan noticias falsas, entonces por tu misma emoción que estás reprimiendo o que estás guardando, creo que ese es un punto muy importante del por qué la información o la manipulación funciona de manera positiva. Y bueno, la pregunta es que la mayoría de las personas que estamos aquí tenemos páginas que damos información, y cómo podemos nosotros ser objetivos, qué tipo de comentarios o qué es lo que ustedes recomiendan a nosotros como medios, que no somos periodistas, pero que tenemos cercanía con las personas, por las personas que siguen nuestras páginas. ¿Cómo es la manera correcta de dar información objetiva? Muchas gracias. Bueno, ves, Josué, que tenemos que dar cursos. A lo mejor, quizá más adelante podamos pensar en dar algunos breves cursos de formación, talleres para poder aprender mucho sobre la práctica. Yo recomendaría, la UNESCO publicó un manual del periodismo, no recuerdo la cita, pero lo comparto ahí con Josué para que lo tengan, en donde te marca como todo este ejercicio que Mavi ya nos platicó en el contexto del mundo de la posverdad. Hace rato iba a usar el término, pero no quise hacerlo, pero el contexto en el que estamos, los sociólogos y los politólogos dijeron, ya llegamos a la posverdad. ¿Y qué es eso de la posverdad? Es el espacio y el tiempo que estamos viviendo en donde todo lo que se publica es mentira, tal cual. Frente a eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos comunes como nosotros? Bueno, pues ejercer el pensamiento crítico, este pensamiento analítico, en donde leamos autores que normalmente son autores objetivos, que trabajan como temas en general, no hacen personal un tema para publicar algo, sino son temas en generales, y que creo que con eso podríamos ir disminuyendo o minimizando el impacto negativo de tanta desinformación que hay en las redes sociales. Una última pregunta. Estamos listos. Bueno, primero que nada, felicitarlos por esto de trabajo que están haciendo. Sin embargo, yo pienso que muchos no preguntamos, no porque no tengamos preguntas, sino porque a lo mejor nos da vergüenza hacer mal la pregunta. Yo creo que, aunque están haciendo un gran esfuerzo, deberían de hacerlo un poquito más. ¿Cómo? Haciéndolo con grupos más pequeños. Somos muchos, y yo creo que los de allá atrás, estaba yo hasta atrás y algunos pues nomás están viendo el celular. Yo pienso que sería bueno que fueran grupos más pequeños. Es triste
ver, por ejemplo, la respuesta que daban, ¿qué sanción hay para aquellos medios que maliciosamente transgiversan la información para dañar a alguien? Y por lo que escuché de ustedes, pues nada, no se puede hacer nada. Es triste eso. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si la mayor parte, casi el 100% de la información es falsa o trucada o con intenciones maliciosas. Pensamiento crítico, decía Sara. Pero ¿cómo logramos ese pensamiento crítico si lo único que vemos son novelas y chismes de artistas? O sea, hay que reflexionar un poquito en esto. A veces uno se pone a ver en internet de lo poco rescatable que hay, donde sí personas preparadas exponen un tema científico o de alguna otra, de algún otro, y se les hace enfadoso. Dicen, ay no, eso es muy enfadoso. Mejor aquí los chismecitos de los artistas bien, y ahí estamos ahí. O sea, no vamos a formar nunca un pensamiento crítico con esta actitud. Nunca. Debemos de empezar, no tenemos ninguna opción, como estoy viendo, de hacer justicia para aquellas personas que nos calumnian. Parece que no hay ley para esto. Y no nada más en la situación que estamos viviendo ahorita, sino aún en otro tipo de informaciones, noticias, aunque no tengan que ver con lo que estamos pasando en nuestro pueblo ahorita. Cualquier tipo de noticia, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar, prepararnos, saber identificar las fuentes en las que podemos confiar. Vivimos en un mundo real y hemos aprendido a andar en él, y una persona que desde que la vemos, su forma de vestir, su forma de hablar, decimos, este no es digno de confianza, o este sí, y hemos aprendido a identificar. Pero en los medios digitales, en el internet, parece que somos niños. No sabemos identificar cuando una noticia es maliciosa o cuando la verdad son hasta ridículas algunas cosas que publican, que nada más con ver el encabezado dice uno, esto no, ni abrirlo. Pero hay que aprender. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo tenemos un pensamiento crítico? Pues hay que estudiar, hay que documentarnos. Esa es la solución, porque si estamos pensando en demandarlos, pues los perjudicados vamos a ser nosotros. No, hay que estudiar, hay que prepararnos para poder desarrollar ese pensamiento crítico y no estar perdiendo el tiempo viendo tonterías. Esa es mi opinión. Dios les pague. Bien, pues muchísimas gracias. Creo que esta aportación final resume en mucho, ¿verdad?, lo que hemos venido platicando. Este es el comienzo de no solamente pláticas, sino de cursos, de actividades informativas, presenciales y de manera virtual. Es importante entonces que podamos seguir el ritmo de estas actividades. Decía por ahí algún analítico de estas acciones que lo que podemos hacer ante todo ello es aprovechar entonces la tecnología y todos estos mecanismos a nuestro alcance para crear, no para consumir. Entonces, para ello necesitamos también tener una base y una tabla, ¿no? Pero sí es importante llegar a ese momento, ya no nada más de estar consumiendo, de crear, inclusive con la misma información que ellos nos están proporcionando, porque en eso radica también la inteligencia de estos temas. El uso de la manipulación y el hackeo de la información recién está comenzando, así que cuidado. Conclusiones, doctora, ¿con qué cierras? Hay que advertir otros temas que seguramente nosotros ya hemos considerado para futuras programaciones de charlas o conferencias. Uno es el tema del algoritmo y la inteligencia artificial, que Mavi ya hizo referencia, porque tiene que ver con lo que comentaba ahorita al último nuestro participante, con estar preparados. Se viene un mundo de cosas que no alcanzamos ni siquiera a visualizar todo lo que puede hacer la tecnología que está surgiendo en estos días, específicamente la programación algorítmica en redes sociales y la inteligencia artificial. De eso ya consideramos dar una charla también acá, pero es importante que vayamos viendo allí por todo lo que se difunde en redes sociales,
sobre quien sea en general. Cierro yo con un mensaje. Desde que yo recuerdo y tengo uso de razón, siempre me felicito por estar en el lugar en el que quiero estar. Y me felicito por estar aquí hoy con ustedes, compartiendo esas reflexiones, retroalimentándonos con sus comentarios y esperando que el día de mañana se vuelva a llenar este espacio y volvamos a tener en el número de conexiones. Porque es importante sí trabajar en grupos pequeños, pero sobre todo difundir masivamente estos contenidos. No, pues nada, solamente agradecerles el hecho de que nos hayan acompañado, y yo no quisiera que nos fuéramos con un mensaje desesperanzador de que no se puede hacer nada. Yo creo que una vez que somos conscientes, ¿no?, de nuestro entorno y que somos conscientes del actuar de los medios de comunicación, pues entonces podemos actuar precisamente y podemos contrarrestar. De que se puede, se puede. Ya en algún momento, si se da la oportunidad, pues ojalá tengamos una plática o una nueva charla para ver cómo atacar la desinformación, ¿no?, y cómo podemos llenar y contribuir a información positiva, a información veraz, a información que nos ayude a crecer, que debería de ser el propósito, a información que nos ayude a refrendar nuestros derechos humanos, nuestra libertad en todos los sentidos, nuestra libertad religiosa, nuestra libertad en general. Pero yo creo que no nos vayamos con la idea de que no se puede hacer nada. Sí se puede, de verdad. Y lo primero es que somos más conscientes, ¿no?, de lo que está sucediendo, y en base a eso podemos hacer algo. Claro que sí. Nada, pues agradecerles a Josué la invitación, a la biblioteca y a ustedes que nos aguantaron aquí un rato. El agradecimiento es nuestro. De verdad es que es un placer que nos hayan acompañado. Y pues yo termino también comentándoles que el poder que estos poderes han tenido y la razón por la cual se encuentran en donde están y logran manipular lo que manipulan, impactar lo que impactan y controlar lo que controlan, es por nuestra ingenuidad. Entonces es momento de abandonar nuestra ingenuidad y lanzar nuestra contraofensiva. Muchísimas gracias y Dios les pague. La Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores y al Ministerio de Cultura y Educación Cristiana agradece a todos los presentes y a todos los medios de comunicación que replicaron nuestro contenido. Gracias. Esta noble institución sigue deseando que sigan gozando de una excelente noche. La inteligencia artificial y la manipulación. Al inicio de este año, hace solo unas semanas, la inteligencia artificial ha cobrado gran relevancia entre los navegadores de la web. Se pusieron a disposición del público algunas páginas y chats en línea gratuitos y otros de paga que son capaces de realizar cosas impresionantes con solo pedirlo. Se pueden generar imágenes hiperrealistas con únicamente instrucciones precisas de algún objeto o de alguna persona famosa o ficticia. Se pueden crear imágenes o videos realizados por una inteligencia artificial en la web en cuestión de segundos. También se puede utilizar la voz de algún personaje famoso para que reproduzca el texto que el usuario disponga, sin ni siquiera la persona en cuestión tener noción del uso de su imagen o su voz. A menos de 40 días que este chat de entrenamiento de inteligencia artificial estrecha se abrió para los usuarios, ya se han cometido varios delitos en los que figuran la suplantación de identidad, el uso ilegal de imagen e incluso casos en que se ha realizado videos para adultos utilizando la cara o la voz de algunas personalidades e influencers famosos, tanto en México como Estados Unidos. Esto abre una ventana más para manipular la información. Esta inteligencia artificial puede manipular la información de forma gráfica, siendo utilizada como un arma
justo creando una noticia como se describe con esta tecnología. Los medios masivos de información y las redes sociales podrían publicar o propagar de manera deliberada material que se ha generado con la tecnología por una inteligencia artificial y presentarla al público como si fuera real. Si algún medio de comunicación se lo propusiera, podría aparecer cualquier personaje, un político, algún artista, científico, líder o figura diciendo o haciendo cualquier cosa que pudiera perjudicarle ante la sociedad y el público. Y ha sucedido tan pocas ocasiones que los medios de comunicación se retracten por publicar información no verificada, pero el daño a una persona o grupo ya está hecho.